Gaspar Hernández, l'ofici de viure. Avui a l'Ofici de Viure ens preguntarem què vol dir mirar cap endins. Fins a quin punt vol dir fixar-nos en la respiració, en els pensaments, en els sentiments, en el nostre cos? Què vol dir exactament mirar cap endins? Tots els grans mestres espirituals han emfasitzat la importància de mirar-nos cap endins per conèixer-nos. Ara bé, què vol dir mirar cap endins? Fins a quin punt és sinònim d'autoconeixement? Quina relació té el fet de mirar-nos cap endins amb la meditació o el ioga? Són la meditació o el ioga formes de practicar aquest mirar-nos cap endins? Són eines? I sense aquestes eines és possible mirar cap endins de cadascun de nosaltres? Hi ha altres camins o pràctiques tradicionals de les quals hem parlat i parlem a l'Ofici de Viure, perquè normalment associem mirar cap endins a relaxar-nos, a seure en la postura del lotus, per exemple, a fixar-nos en el nostre cos, com dèiem, a la nostra respiració, en els pensaments, fins que la ment es calma. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio hem fet molt d'èmfasi en la importància de ser conscients del diàleg mental, dels pensaments que tenim cada dia i que marquen el nostre dia a dia. Un cop som conscients dels pensaments i les emocions i els sentiments, podem canviar-los. Ara bé, el nostre convidat d'avui, Satya Prem, va més enllà en la seva proposta, una proposta que ell qualifica de radical i que intentarem conèixer a l'Ofici de Viure per tal de mirar-nos cap endins i conèixer quina és la nostra essència. El mestre Satya Prem va néixer al Brasil i a principi dels anys 80 va tenir el seu primer contacte amb Osho, de qui va rebre precisament el nom Satya Prem, que vol dir amor per la veritat. Durant 20 anys es va dedicar a les teràpies, a la meditació, al Brasil, a Europa, a l'Índia, com a part de l'equip de terapeutes de la comunitat internacional d'Osho. L'any 2000 va arribar, per ell diu, la fi de la recerca. Li va ser revelada aquesta fi i des de llavors fa xerrades i retirs per tot el món a fi que les persones descobreixin la seva vertadera naturalesa. Bé, com que estem parlant d'algú que va conèixer molt de prop Osho, de qui n'ha begut les seves ensenyances principals, serà obligat també que en relació a l'actualitat parlem d'una sèrie, d'un documental que ha aixecat molta polseguera, Wild Wild Country de Netflix. Se n'ha parlat molt, se l'ha relacionat també amb moviments com sectaris al voltant d'Osho. En volem parlar també amb Satya Prem al final d'aquesta conversa, saber la seva opinió. Avui, però, a l'Ofici de Viure, què vol dir mirar cap endins? Satya Prem. Tot és només una projecció en la pantalla de la consciència. Hola, em dic Ragent i sóc l'organitzador de les trobades amb Satya Prem a Catalunya. Bé, ja és el quart any que Satya Prem està aquí amb nosaltres a Catalunya. Aquest any hem estat a Vic, Girona i Figueres. L'essencial del missatge de Satya Prem és que el lloc on apunta és un lloc on tots nosaltres ens agermanem, crea una pau per entendre'ns social. Ell apunta cap a l'essència més profunda de qui tu ets. El que resulta per als assistents a l'experiència zero és que s'emporten un regal de comprensió que permet que visquin una vida en plenitud, sense preocupacions, només amb la finalitat de jugar, de divertir-se, de ballar, d'abraçar-se, de no malgastar tota aquesta quantitat ingent d'energia mantenint tot aquest sistema mental erroni. I com que
aquest sistema és posat, diguéssim, en el seu lloc, només al servei de la consciència, llavors les persones tenen una energia vital il·limitada per estar aquí, per divertir-se aquí, per viure en plenitud aquesta vida que, en veritat, és molt curta. L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Satia Prem, ben tornat a l'Ofici de Viure. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Com ha anat l'experiència per Catalunya? És el quart any que ve a les comarques catalanes. Com ha anat? Sí. Està content? Estoy muy contento. Perquè ha vist com cada cop més gent que està interessada per aquests temes, perquè ha vist un canvi social... ¿Per qué? Sí, estamos en eso. Cambiar no solamente socialmente, pero como estructura, como seres humanos. Necesitamos comprender de una vez que lo que pensamos ser está atrapado en estructuras muy viejas y esas estructuras no nos dejan cambiar. Entonces, mi trabajo, por así decir, que no tiene un mensaje, tiene de verdad una pregunta. Y es una colisión porque tú estás con esa pregunta, tienes que mirar adentro, tienes que mirar dónde estás, quién eres. Porque desde la mente, que es un objeto afuera de la conciencia, tenemos historias heredadas, cosas que ya no sirven, porque no son correctas, no son verdad, como dicen ustedes. Entonces tenemos que comprender que hay otra cosa por detrás y eso sí sería muy revolucionario. Y sí, una revolución del corazón, una revolución silenciosa. Y estas estructuras antiguas, historias antiguas que han caducado, como si dijéramos, son debidas a la cultura, a la cultura, como una episteme, un paradigma que nos dicta cómo debemos sentir y pensar, cómo debemos vernos a nosotros. O sea, soy lo que pienso ser. Y eso ya está en el momento actual, en 2018, en el siglo XXI, tú no eres quien piensas ser. Entonces, la idea, ese paradigma cartesiano ya caducó, o sea, ya está viejo. Debemos ir a otro sitio. Y ves que la meditación, si haces la meditación desde el punto de vista de cómo te comprendes, es un hacer de una ilusión. Es la ilusión haciendo algo para desiludirse y eso no va a ocurrir, no puede ocurrir. Claro. ¿Sí? Y si haces yoga desde el mismo punto de vista sin saber quién eres, va simplemente a hacer más fuerte la ilusión. Entonces es primordial, es fundamental en el mundo entero hoy preguntarnos quién somos y mirar adentro. Porque estamos estructuralmente mirando afuera. No cambiamos eso. Eso tiene que cambiar. Si eso cambia, listo, estamos en otra. ¿Y esto es tan fácil cambiar? ¿Es sencillo? Sí, es fácil cambiar porque de verdad no es un cambio, es un darse cuenta de que tú no eres el que piensa, de que tú no eres el que siente. Eso es una vieja comprensión, quizá premedieval. Tenemos que mirar y notar desde la conciencia, desde la ciencia del siglo XXI, somos conciencia vacía, experimentando sensaciones y pensamientos, pero no lo somos. Y bueno, su mensaje está claro que aquí en Cataluña, porque cada vez hay más gente que viene a sus charlas y retiros y encuentros,
pues que cada vez tiene a más, resuena en más personas, ¿no? Sí. ¿Esto sucede alrededor del mundo? Sí, eso sucede. En todo el mundo la gente ya no quiere más estar atrapado en ciertos límites. Entonces a cada cultura eso se explica o se expresa de una cierta manera. En Cataluña de una manera muy específica, muy social, muy grupal, pero en otros sitios también. Incluso la cuestión de género en el mundo que se está discutiendo mucho, somos hombres o mujeres. Y eso tenemos que darnos cuenta que la conciencia no tiene género, el cuerpo tiene, pero si no somos el cuerpo, no somos el género. Entonces cambia la psicología. Eso cambiaría todo si nosotros nos diéramos cuenta de eso, a ver profundamente. Por eso mirar adentro es tan fundamental. Cuando miras adentro es fatal. El problema es comprender qué es mirar adentro, porque la gente piensa que está mirando adentro, pero cuando piensa eso, está mirando a sus pensamientos, a sus concepciones, y son concepciones viejas que alguien te prestó. O sea, mirar hacia adentro, y ya respondiendo a la pregunta que nos planteábamos al empezar el programa, no es observar, por ejemplo, nuestra respiración. No, porque la respiración es el cuerpo que respira y el cuerpo está afuera de ti realmente. Entonces, mira, el paradigma antiguo religioso, supersticioso, porque no se prueba, porque si se abre un cuerpo, si abro tu cuerpo, ¿voy a encontrar Gaspar dentro del cuerpo? No voy a encontrar a ti, porque tú eres otra cosa y una no cosa y no está dentro del cuerpo. Entonces si miro al cuerpo estoy mirando afuera, y eso es lo que estamos hipnotizados, estamos observando el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos, la respiración, pero eso nos fue dado mucho tiempo atrás, era muy primario. Hoy tenemos información que no teníamos 2500 años atrás, que podemos ver que eso no se aplica más. O mejor, se aplica a una gente muy, muy cruda. Pero luego cuando empiezas a entender ya puedes mirar de otra manera. Pero, por ejemplo, Buda no tenía esta información científica. No pero tenía. Llegó a la misma conclusión. Sí, pero llegó a la misma conclusión, pero por cuestiones epistemológicas no podía explicar de otra manera. Entonces claro, se explicó de una manera contextual a la cultura de la época. Pero hoy tenemos... De todas formas, la enseñanza que usted transmite, tiene sus orígenes en grandes maestros como Buda, ¿no? No, tiene la mira, todo el Buda, por así decir. Buda es una palabra muy simple, quiere decir el despierto, ¿sí? Buda no quiere decir una persona. Entonces, los Budas de diversas culturas son despiertos. Entonces, cuando estás despierto te das cuenta que no eres el cuerpo ni la mente, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, Buda no quería budistas, Buda quería budas, ¿sí? Cristo no quería cristianos, quería cristos. Entonces estamos en eso. Entonces el Buda no tiene tiempo, no tiene cultura. El Buda es un espejo de la hora. Entonces no tengo tradición ninguna, soy hijo de la hora, como todos somos criaturas de la hora si no pensamos. Volvemos a la pregunta que nos planteábamos en el programa de cómo mirar hacia adentro. En este estudio, a lo largo de los 12 años que hace que realizamos l'Ofici de Viure, pues han pasado importantes neurólogos y neurocientíficos a nivel mundial. Incluso la neurología nos ayuda a comprender eso. Sí, lo que pasa es que entre ellos también hay discrepancias, porque a veces tú les preguntas, o yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el yo? ¿No? Y alguien dice, pues nos ha dicho, no lo sabemos, y algún otro neurocientífico nos dice, bueno, no hay un lugar específico del cerebro para el yo, pero es la interacción de distintas partes del cerebro, ¿no? Pero bueno, no se sabe dónde está el yo. Bueno, con certeza el yo no está. No sé, ¿viste? Cuando la gente dice no sé dónde está el yo, es como un miedo de comprender que el yo no está. De otra manera, si digo no sé dónde está el yo, estoy diciendo escondido a las ocultas que no hay yo. Y la verdad es esa, no hay yo. Hay conciencia sin yo.
Yo es una comprensión, o sea, es un concepto que genera la mente por la experiencia corporal, física del mundo, de la experiencia sensorial. Pero si se busca eso, no hay. Entonces la meditación y de verdad la iluminación es simplemente eso, ver desde nadie que no hay yo. ¿Sí? Si tú miras, vas a ver cuánto mires, cuánto quieras, no vas a encontrar yo ninguno, ni en el cerebro, ni en ningún otro sitio. Pero hay conciencia. Y ahí tenemos que darnos cuenta que la conciencia, y eso se puede discutir un poquito, teníamos que dejar mucho más aclarado, la conciencia no es tuya, no es mía, no es universal, no tiene propiedad. Y ahí no hay el yo en eso. Sume, desaparece. Y quedamos impersonales. Una experiencia, la vida es una experiencia impersonal, pero la personalizamos desde la mente. Por comprensiones equivocadas. Comprensiones que decíamos que nos vienen de muy lejos. Sí. O sea, si la vida es impersonal, ahora estos cuerpos que estamos bien acompañados en el estudio de Cataluña Radio, entonces nuestros cuerpos, ¿qué son? Son cuerpos, son como micrófonos o parlantes que emiten una expresión de algo que viene desde otro sitio. Mira, los parlantes del cuerpo es un sistema, un instrumento, un sistema muy complejo, extremadamente complejo, perfecto en sus limitaciones, para expresar, para experimentar la existencia de todo. O sea, la conciencia es muy difícil de decir eso, pero lo increado se manifiesta en el creado para experimentar lo que crea, pero el creado no es el increado nunca. Entonces el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Nada, un instrumento de sentir, pero no eres tú. Me miras y ves, por ejemplo, en ese momento, si miras adentro, ¿qué edad tienes? Sí, bueno, yo tengo, sí, exacto, o sea, yo la edad que me dicen que tengo, pues no serían 47 años, pero yo no, efectivamente no. Efectivamente, no sientes. Sí. Incluso esta pregunta está muy bien porque esto, perdón, es una reflexión que se hace en mucha gente, ¿no? Que teóricamente son mayores, teóricamente, tercera edad, ¿no? Estas etiquetas que colgamos, y ellos te dicen, no, pero si me siento más joven que nunca. Incluso la sabiduría, que no tiene nada que ver con conocimiento, con acúmulo de información, la sabiduría te va a decir, cuanto más viejo el cuerpo, sería así como una paradoja, cuanto más viejo el cuerpo, si maduras, vas a sentirte cada vez más joven, más sin relaciones con la apariencia, porque la apariencia es una trampa. Desde este punto de vista, desde el punto de vista, o sea, para descubrir quién realmente somos o qué realmente somos, el paso de la edad, de los años, incluso la vejez, ¿no? ¿Sería un regalo desde este punto de vista? ¿Puede ser un regalo? Sería, claro. Y es. Si vemos, los jóvenes quieren, los maduros ya no saben, y los viejos ya no quieren, porque si maduras correctamente, ya estás soltando todo y ya ves cómo hay equívocos en todas partes. Sería, si funcionáramos como deberíamos, los viejos serían grandes, ¿cómo se dice? Luminares. Faros, ¿no? Faros, sí. Para poner la cosa toda en orden, porque ya intentaste el matrimonio, ya intentaste el trabajo, ya intentaste el dinero, ya intentaste el respeto social, y sabes que todo eso es una mentira, eso no te lleva a ninguna parte. Entonces es cuando empiezas a ir adentro, cuando ves que afuera no hay nada para ti. Se juega en eso, pero no hay nada que te pueda satisfacer. Tienes que mirar adentro, y mirar adentro es, por una parte, decir no a las apariencias. Entonces, no soy eso, no soy eso, no soy eso, no soy eso. Y si continúas en eso, vas a notar, todo cae y queda una cosa que no se puede quedar. No tenemos cómo manipularla, porque el cuerpo se puede manipular. Si tú puedes hacer ejercicios y cambiar el cuerpo, pero ¿por cuánto tiempo?
Si cambias la alimentación también, pero ¿por cuánto tiempo? Si cambias lo que piensas, sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes agarrar, asegurar eso? Llega un momento en que todo eso ya no importa. Y si el silencio importa, la paz interior, por así decir, importa. Entonces, ¿cómo estoy ahora? ¿Dónde miro? Si miro afuera tengo un millón de posibilidades de descripción. Pero si miro adentro, hay un silencio. Cuando miro adentro, ya no sé qué decir. Y ahí está el secreto del mirar adentro. Es que cuando miras adentro no sabes. Y es un no saber socrático. ¿Sí? Yo sé que nada sé. Estoy en paz con eso. Eso es un rompimiento con el hacer. Porque si ves, culturalmente se fuerza, se pide para que la gente haga algo. Hagas. Porque si no haces, ¿quién vas a hacer? Pero la pregunta fundamental tendríamos que hacer a los niños y mantenerlos con eso. Tú no eres lo que la mente te dice, tú no eres la opinión de los otros, tú no eres la opinión del espejo, tú eres el silencio, la conciencia en ese momento. Y ella no está atrapada en el cuerpo y no está localizable en el espacio. Pero es un misterio, pero es. Y cuando conectamos eso, un silencio aparece. Una presencia silenciosa que no tiene ninguna ligación, correlación con el pasado, con el futuro, con la familia, con nada. Es algo que es dado, es nativo. Eres tú por naturaleza. Pero claro, ahí la mente se para porque no puede describir. Y eso es bueno porque no puede apropiarse. Entonces, de verdad, es llevar a la gente desde una comunicación posible al silenciamiento, donde ya no pueden pensar lo que pensaban, porque no es así. Para todos los budas no es así. ¿Sí? Incluso se puede decir así, no hay todos los budas, hay solo uno. Conciencia es una. La conciencia cuando se manifiesta en un cuerpo, y está manifiesta en todos, pero cuando se manifiesta despierta, va a hablar de lo mismo. Claro, en el contexto cultural habla de otra manera, y ahora debemos dejar ir los conceptos, las disciplinas antiguas, porque ya no necesitamos. Es como entrar en un cambio de octava, donde se empieza toda la música de nuevo, todas las estructuras de nuevo, y la mente, por decir, mejor dicho, la mente tiene miedo del nuevo, porque el nuevo es desconocido. Entonces intenta todo el tiempo adaptar el viejo, ¿sí? Y cuando intentamos eso, el nuevo se muere. El nuevo no acepta, es simplemente algo incomprensible y no es controlable. Por eso la gente tiene miedo. Si vas a tu conciencia, si te das cuenta, vas a quebrar muchas estructuras internas y expresas externamente que ja no te sirven. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem conversant amb Satya Prem al voltant de la consciència de qui som en essència i què vol dir mirar cap endins. Per sort, cada cop més es practica a Catalunya i a Occident en general ioga, meditació, eines que ens permeten mirar cap endins, ¿no? Pero y puede haber algún, y puede haber también gente que lleve como 30 años meditando, pero que no haya logrado vislumbrar. Claro, porque están mirando afuera. Porque está mirando afuera. O sea, podemos meditar y continuar mirando afuera, ¿no? Claro, por supuesto. Y sin meditar podemos reconocer nuestra naturaleza auténtica. Punto. Por ejemplo, un borracho que nunca meditó, nunca hizo yoga, un día también puede despertar. Sí. Puede despertar el borracho. Sí, puede. Sí. Y entonces, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no sé hasta qué punto Satya Prem defiende la meditación y el yoga, está a favor. No defiendo ninguna práctica. Ah, ¿no? Vale. No, porque si estás equivocado en respecto a el que practica, ajá, la práctica va a ser sucia como el practicante.
Esto no lo he comprendido. Bueno, a decir de otra manera, si el practicante Sí. está inconsciente, lo que practica es inconsciencia. Ah, ya. Vale, pero quizá tiene un profesor, ¿no? Que Profesores, en su gran mayoría, son inconscientes. veo que está haciendo amigos, ¿eh? Sí. Es que es la verdad o nada. Sí, no estoy aquí para consolar a la gente, quiero despertar. Entonces despertar es muy similar cuando estás durmiendo por la mañana y tienes que ir al trabajo y suena el despertador. ¿Qué ganas te da? ¿Te da ganas de besar el despertador o te da ganas de jugarlo en la pared? Entonces yo soy el despertador y claro, el despertador te va a confundir incluso, te va a dejar confuso porque tú estás pensando de una manera muy atrapada en el tiempo, es una secuencia del viejo permitiéndose seguir enfrente y aquí estamos introduciendo un corte. Tenemos que cortar eso y mirar con coraje a otra cosa y sí, va a ser incómodo para algunas mentes, pero Claro, de eso se trata. de eso se trata. Y no es para todo el mundo este conocimiento. No es para todo el mundo, pero cuanto más generamos eso empieza a entrar en el campo morfogenético informativo, por así decir, y la gente que antes no tenía posibilidad de comprender, empiezan a comprender. Porque de verdad en el corazón de cada ser humano está la pregunta ¿quién soy? De maneras distintas, pero la pregunta fundamental de la existencia humana es ¿quién soy? Y si miras donde miramos a siglos, vamos a equivocarnos. Entonces tenemos que mirar adentro, y adentro es mirar a ninguna parte, porque todas las partes son afuera. Y bueno, y lo digo para los oyentes que nos estén escuchando por casualidad haciendo zapping en el coche, Sí. y que habitualmente no escuchen este programa, a lo mejor piensan, bueno, nos están hablando ahora de una creencia. No es Sí. una creencia, no es tener fe en algo, ni mucho menos. No, mucho menos. No es incluso te digo, no me creas. No me creas para nada, experimenta, pero mira, si tienes la voluntad de cuestionar eso, no tienes que creerme y te voy a decir todo el tiempo, no me creas, experimenta, dime qué ves. Y qué ves es muy distinto de lo que piensas. Por ejemplo, si apunto para un vaso de agua, para ti, apunto para eso y te pregunto qué es, me vas a describir eso desde el pasado de tu mente. Pero tus ojos no ven lo que piensas, tus ojos ven un objeto solamente. Pero la mente piensa que este objeto que los ojos ven es lo que dice la mente. Pero eso cambia en lenguaje, cambia y cambia y cambia. Eso no es la descripción del nombre de eso. La cosa no son sus nombres. Los nombres son hechos para socializarnos, pero podemos ir más allá de eso y descubrir las cosas son un fenómeno consciencial. Sin conciencia no hay cosa alguna. No necesitas llamar eso de vaso, pero vas a verlo. Y si emprendes un poquito más de la investigación, vas a notar lo que estás viendo, solo estás viendo porque hay conciencia por detrás. No puedes ver inconsciente. Entonces, ¿ves? Toda la gente es conciencia, pero se piensan como aprendieron a pensarse. ¿Por qué la gente tiene problemas psicológicos? Porque los padres, la familia, para controlar a uno tienen que generar limitaciones, porque si no eres libre, y libre, la libertad no es bienvenida en la humanidad, no es. Siempre regulamos eso, controlamos por miedo. ¿Por miedo de qué? De no podernos controlar. Entonces estamos controlados por la mente, psicológicamente, por la policía, por los gobiernos, por los políticos. Para Satyaprem, ¿qué es la libertad? O sea, si la tuviese que explicar con palabras. Es la conciencia de que no eres nada que la mente te dice. Esa es la libertad. Y desde ahí, desde ese lugar que no es un lugar. Todo lo que pasa con el cuerpo, con la mente, no es un problema tuyo. Estás libre. Estás libre de ti mismo. ¿Y de quién es el problema? O sea, el ti mismo
lo dejamos en paz. Si desaparece el yo en tu conciencia, no hay problema. El problema no es tuyo porque no hay problema. A ver, eso se comprende, eso es profundo, ¿eh? Vamos a repetir. Sí. No, si el problema no es tuyo, no es un problema. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que eres la conciencia observativa y silenciosa de lo que pasa. Si una enfermedad aparece, lidias periféricamente como puedes. Si no puedes lidiar periféricamente, sabes que no eres tú que está enfermo, es el cuerpo que está enfermo. Si pasa con la mente, igual. Eres la observación, la conciencia silenciosa que no puede enfermarse, no puede morir, nadie puede ver, no hay trauma. Si te das cuenta de quién eres, vas a ver, no hay ningún trauma. Estás virgen, puro, ahora, como nunca. Y esto usted se lo ha dicho, me imagino, a lo largo de los años a muchos enfermos también, ¿eh? Los que vienen, mira, todos los seres humanos están enfermos. Estamos bueno, todos sí, enfermos. Gracias por el optimismo. ¿Enfermos en qué sentido? En el sentido que estamos equivocados de quién somos. Por eso la sociedad, mira, si miramos la evolución, ¿sí se dice? Sí, la evolución. La evolución de los autos, por ejemplo, del año 30 al año 2018, ¿hubo una evolución? Sí. ¿Hubo una evolución en la ¿cómo se dice? En las relaciones humanas de 30 años para acá? Vamos de mal en peor. ¿Viste? No soy pesimista, soy realista. Porque si no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo, como que en un ciclo repetitivo, no vamos enfrente. Y va a doler un poquito a nuestra imagen de seres humanos que no somos humanos como seres humanos. Es como si evolucionásemos, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Evolucionamos en muchos aspectos, pero en cambio involucionamos en otros, ¿no? Mucho. Estamos ahora, por ejemplo, en el mundo involucionando tremendamente. El nazismo está casi poniéndose en poder, imagínate. Eso no es, porque si hay evolución psicológica o cultural, eso no sería posible. Pero esto, si somos conciencia pura, en el fondo, la pregunta puede parecer muy inocente, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cómo permite la inocencia que pasa, la conciencia que pase esto? Es que la conciencia no tiene ninguna, efectivamente, no tiene ningún, ¿cómo se dice? No se involucra en el aparente. Es como el mar. Las olas del mar suben, hacen incluso un tsunami y luego desaparece. El fondo del mar, el centro, permanece intocado. Entonces, para la conciencia, lo que pasa en la superficie no importa, no tiene una inversión en eso. Entonces, es nosotros, y ahí está el despertar, es darnos cuenta que nos estamos haciendo mal, ¿sí? Porque no estamos conscientes de quién somos. Estrategias culturales, morales y éticas ya intentamos y no funcionó. No, las grandes ideas tampoco funcionan. Entonces, o sea, la solución para Satyaprem es el reconocimiento de nuestra auténtica naturaleza. Eso. Y ahí vamos a ver que no hay países, no hay límites. Y las guerras ya dejarían de existir. Dejarían de existir porque ¿por qué estamos matando a unos a los otros? Porque si quiero matar a alguien, le doy licencia inconsciente para que él me pueda matar. Si lo reniego, le doy licencia para renegarme. Está implícito en la existencia humana. Lo que hago para los otros, hago para mí mismo. ¿Y usted cuida hasta los pensamientos también? No, son nubes. Tú vas a perder tiempo cuidando una nube. La nube aparece y desaparece. Tienes que darte cuenta que lo que llamamos nosotros mismos son existencialmente cosas que están de paso. ¿Sí? Tú nunca vas a estar saludable absolutamente. No hay absoluto en la relatividad. Entonces tenemos que darnos cuenta que otra cosa es imperial. Lo que es imperial es la conciencia soberana.
Y eso, si cuidamos de eso, tenemos como que un lugar donde descansar. Entonces el cuerpo empieza a funcionar desde su naturaleza, que es sentir. Y la mente también como un instrumento de pensar. Por ejemplo, estamos conversando ahora un diálogo. Sí. Por más difícil que pueda ser, es posible desde la mente consciente. Si estás un poquito más consciente, vas a discutir y vas a ver algunas cosas la mente no acepta, pero tú puedes notar. Y si lo notas, a cada vez que notas, te pones más consciente. Entonces estamos cristalizando un otro sitio de ser, porque no somos desde el ego, de la idea y de la imagen que protegemos, somos desde la conciencia que tenemos, que somos. Entonces tenemos que cambiar es fundamental. Por ejemplo, el matrimonio está probado estadísticamente que no funciona, pero lo estamos intentando todavía, ¿entiendes? Tenemos que intentar otras maneras de relacionarnos. Gobiernos, estados, estructuras gubernamentales que chupan a la gente, eso no puede existir. Tenemos que hacer de otra manera y se puede. Entonces la conciencia es muy libertaria, va a poner todo en orden de otra manera, mucho más sencillo, y no va a haber esas ideas viejas de separación. No estamos separados. Cuando digo eso no estoy queriendo decir lo que se puede comprender, estoy diciendo que toda la humanidad es una, no hay razas. Hablamos diferentes lenguas y podemos aprenderlas. Y ahí está bien. Y empezamos a ver los colores como apenas apariencias. En el fondo, en el centro, somos lo mismo. Y claro, la mente de unos y la mente de otros están atrapadas en cosas que son absurdas. Y usted, paseando, por ejemplo, por Barcelona, ¿cómo lo hace para vivir desde este centro, digámoslo así, ¿no? Desde este no lugar, desde esta conciencia, pero al mismo tiempo está rodeado de personas, ¿no? ¿No se marea un poco? No, es increíble. No hay, porque no estoy mirando a las apariencias. No me engancho en las apariencias. Es lo que somos, y entonces miro a cada uno con sus limitaciones. Es la conciencia intentando despertar de alguna manera, y a veces de una manera muy fea, pero lo que está detrás, y eso es compasión. Tú tienes que mirar a todos como conciencia atrapada en una mente confundida, pero somos conciencia inevitablemente, todos, sin excepción. Y eso es lo bonito. Eso es lo bello, porque ahí podemos empezar a jugar con la capacidad de amar al otro como a ti mismo, ¿sí? Sin que juzguemos, porque juzgar es algo muy mental, que es como un virus que funciona en el sistema de la mente humana, que hace con que los humanos empiecen a pelear. Si no juzgas... Y no juzgar es fruto de una decisión, o sea, si decidimos que no, intentar es un atributo juzgar menos, de tu conciencia. ¿Y cómo llegamos a ese atributo? Sabiendo quién eres. No se puede manejar eso desde la mente. Tú tienes que ir adentro, descubrir quién eres, y ahí vas a ver toda la bondad que está en tu corazón se va a florecer. Usted, si no me equivoco, casi en otra vida pasó por el periodismo, sí. Y ya sabe que en el periodismo se juzga mucho. O sea, sin juicios no hay periodismo. Sí. O sea que, bueno, aquí en este programa intentamos no juzgar. Sin juicio no hay vida humana como conocemos. Sería un salto cuántico evolutivo que estamos planteando. Un día una psicóloga nos explicaba en este programa, bueno, pues que ella empezó diciéndose a sí misma que estaría un mes sin juzgar, y a partir de ahí logró grandes progresos. Ya sé que usted me dirá, esto es insuficiente. Insuficiente. Ese es inmaterial, porque ¿quién no juzga o quién juzga? Todo está en la mente, porque la conciencia no juzga. ¿Sí? Y eso la conciencia no lo hace, es su naturaleza. La mente juzga porque aprendió a juzgar, ¿sí? Es información que recibió, porque en casa recibe esa información, cómo juzgar al otro.
Pero cuando rompes con la mente, cuando te das cuenta, vas a ver, la mente está juzgando, pero tú no. Y ahí el juicio de la mente no tiene tanto poder, no hace tanto daño, ni para el otro ni para ti, porque puedes decir, mira, te juzgué y lo siento, no es eso. Això és l'ofici de viure a Catalunya Ràdio conversant amb Satia Prem. Què vol dir mirar cap endins? Satia Prem. Satsang és descobrir que el que penso no té valor, perquè el que pensa no sóc jo. En aquest mirar cap endins, aprendre a mirar cap endins, ja hem quedat clar que no vol dir fixar-nos ni en la respiració, ni en els pensaments, ni en el cos, ni en els sentiments, ni en les emocions. Vol dir prendre consciència d'aquest no lloc on ens trobem, no? Que no és ubicable ni en l'espai ni en el temps. I és ubicable en l'aquí i en l'ara, en el aquí y en el ahora. ¿Qué relación guarda el aquí y el ahora con lo que estamos diciendo? Bueno, el aquí y el ahora es si comprendemos bien qué significa, porque desde la mente comprendemos que el aquí es un lugar y que el ahora es un tiempo. Pero aquí ahora es realmente el opuesto, es un no lugar y un no tiempo, donde el tiempo y el lugar ocurren. Entonces, el aquí ahora tiene relación directa, total, con la conciencia. Y la conciencia, de verdad, no tienes que hacer nada para hacerla. Tienes que darte cuenta, por ejemplo, ahora estás consciente, o a lo mejor dicho, hay conciencia de que tu cuerpo está sentado mirándome. Y esa conciencia tú no sabes de dónde la sacas. Porque está aquí ahora siempre, o sea, todo el día, toda la noche la conciencia está en el mismo sitio, que es ningún sitio, y entonces mirar adentro sería mirar a ninguna parte, o a lo mejor tener conciencia de que eres consciente, o mejor dicho, conciencia de tener conciencia, de ser conciencia en ese momento. Por ejemplo, ahora te puedo pedir para que voluntariamente, conscientemente te pongas inconsciente. ¿Consigues? No. ¿Sabes por qué? Porque eres conciencia, pero no tienes conciencia absoluta de ser conciencia, porque estamos atrapados todavía en el cuerpo, en la idea, la identificación con un cuerpo, una historia. Soy periodista. Tú no eres periodista, tú eres la conciencia de una mente periodista. Y eso sí se puede decir tranquilamente, porque ahí vas a tener identificación con la conciencia del hecho y no con el hecho. ¿Me entiendes? Perfectamente. Sí. Estamos ya en la recta final de esta conversación y es obligado preguntarle a Satia Prem, la mente de periodista le tiene que preguntar a Satia Prem si ha visto el documental Wild Wild Country, porque aquí algunos invitados han hablado de él y bueno, estos últimos meses pues sí, se ha comentado y me gustaría saber su opinión, ¿no? No sé si será capaz de no juzgar o bueno, ¿qué opinión le merece? Mira, se dice así, Osho decía de una manera muy profunda, decía, hablen de mí, hablen bien de mí, hablen mal de mí, pero hablen de mí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se habla de la conciencia toma la pauta, ¿sí? Empieza... Eso es importante. Entonces, lo que pasó con este programa, este documental, esa serie que hicieron, sí. Una cosa que es para explotar sensacionalmente algo malo que ocurrió. No hablaron nada de lo bueno que se hace. Sí, yo eché muchísimo de menos. Bueno, primero que los juicios refiriéndose a una secta, etcétera. El lenguaje propio que se le da a la narrativa no sé cómo digo, una caca. Ya. No es periodismo, es periodismo de lo peor que puede pasar. Tenemos que mirar a todos los y pretenden, los jóvenes que hicieron eso, pretenden ser ecuánimes, hablar de los dos lados, pero no habían dos lados ahí. Los dos lados eran los dos lados sucios
Claro. No se habló de lo bueno. Entonces, claro, sí. Pero para Osho al final es bueno porque hablaron tanto de eso que la gente empezó a buscar meditación y leer sus libros, y eso sí. Eso bueno, y es lo que sucedió en su día, ¿no? Que también cuenta la porque serie, él ¿no? Sabía, sí, que cuando lo criticaban por los coches y por bailar y no sé qué, ¿no? Y por el sexo. Y por eso era publicidad indirecta, ¿no? Exactamente. O directa. Porque sí. la gente ahí, ¿qué pasa con ese? Y hablan. Y es increíble porque es un tipo que la gente en el mundo casi lo conoce o escuchó algo de él. Entonces está bien. Pero si yo fuera un productor o un director de un documental, buscaría lo bueno, lo que realmente importa en su trabajo, porque no es sexo, no es autos, no es nada, es la conciencia. Buscar la conciencia y la paz en la humanidad, un ser humano más consciente, más pacífico, más amoroso. Y eso sí sería fantástico. Sí, o sea, se echa de menos que cuenten por qué movía a tanta gente, ¿no? Que no era desde el fanatismo ni nada de eso, ¿no? Claro, sino porque allí había una verdad profunda de la que él solo era un transmisor. Exactamente. Y entonces, bueno, a ver si... Un catalizador. Exacto. Y dejando de lado los posibles delitos, ¿no? Que hiciese su entorno, es que etcétera. Mira, el sistema es muy complejo. El sistema es un delincuente. El sistema es un delincuente. Pero cuando alguien quiebra las reglas que el delincuente impuso, lo pone como delincuente. Pero mira, si te das cuenta, si te está gobernando un delincuente, ¿tú vas a adaptarte a las reglas del delincuente? No, para nada. Tú tienes que romper con eso. Y por supuesto, el delincuente en el poder te va a querer que no quiebres eso. Y que si mucha gente está quebrando el contrato inconsciente con el delincuente que gobierna, que está en el poder, en el establishment, te van a producir una imagen de delincuente. Pero Osho no era un delincuente. Osho es realmente el que puso el dedo en la delincuencia americana. Y por eso pasó todo lo que pasó. ¿Usted tiene algún recuerdo de Osho que destaque por encima de los otros y con el que le gustaría terminar esta conversación? No tengo recuerdo de Osho. Tengo la vivencia. Osho no es una memoria, Osho no es una persona, no es una imagen. Osho es la conciencia aquí ahora. Y eso lo tengo. ¿Aquí eso ahora? Soy. Aquí ahora, sí. Pero está muerto. ¿Quién está muerto? La conciencia no muere. El cuerpo murió, pero Osho no era su cuerpo. Como ninguno de los que estamos aquí. Exactamente. Y eso va a costar mucho a la humanidad comprender, pero si comprendemos eso, empezamos a vivir otro cuento. Satia Prem, moltes gràcies per haver tornat a Catalunya. Espera, hasta el año que viene, ¿no? Sí, o menos. O menos, bueno. Sí. Muchas gracias por haber regresado. Gracias. Un abrazo. A ti.